Siempre escuchamos frases como es mi deber, tengo que hacerlo, me toca, es mi elección, es mi propósito. Son expresiones que usamos para justificar todo lo que hacemos día a día. Para algunos, es una decisión consciente. Para otros, un deseo profundo. Algunos son guiados por la tradición o herencia ancestral. Y otros creen que es su misión de vida. Yo, por mi lado, podría darle muchos nombres a mis 41 años de recorrido. Pero la verdad es que todo lo que he hecho y lo que sigo haciendo a día de hoy es por pura ambición personal. Mi nombre es Julián López Franco y hoy vamos a hablar de nuestras ambiciones, cómo moldean nuestra vida día a día. Bienvenidos a Crónicas de una Ambición. Bueno, primero que todo, quiero que hablemos acerca de qué es una ambición. Para muchos pueden tener un contexto completamente negativo la palabra o solamente pensar en la palabra ambición. Sin embargo, para mí, la ambición lo ha sido todo en la vida. Es como esa gasolina que necesitas inyectarte, o en mi caso necesito inyectarme día con día para poder ir y lograr algo más, para poder salir de la cama, para poder pensar hoy, inclusive a mis 41 años, con mis éxitos, con mis fracasos, con una cantidad de cosas que he hecho y he dejado de hacer. El sentir de que todavía hay algo por hacer. Eso es lo que me hace decir un día más. Vamos por un día más. Sin ambición, para mi concepto, no habría absolutamente nada. Si yo les narrase un poco de esa historia, de lo que he tenido que vivir desde que soy pequeño hasta hoy en día, mis 41 años, al momento que estamos grabando eso, inclusive esto mismo que estamos grabando, hace parte de esa ambición, hace parte de ese querer ir por más, querer explorar más. Es lo que yo podría de pronto pensar, establecer hoy en día de lo que realmente es la ambición y cómo para mí ha generado ese hilo que jala, que todo el tiempo me está llevando hacia algún lugar. Muchas veces desconocido, porque si les tengo que ser supremamente honesto, la inmensa mayoría de mi vida no ha sido planificada con una línea estructural de tiempo. Simplemente ha sido más que todo salir a improvisar sobre la marcha una cantidad de cosas impresionantes que he tenido que salir a sortear algún tiempo solo y en otros tiempos con familia o con mi familia. En este caso con mi esposa, con mi hijo. Ahora, ¿qué sucede con este tema de la ambición? No podemos irnos desde la mera definición a decir quiero algo. Porque no solamente en el querer hay ambición, pueden haber muchas otras cosas que están disfrazadas de ella, pero la ambición hay algo clave y es que debe contener una pasión y un deseo ardiente detrás. Eso es lo que yo veo como tal una ambición. Si lo veo desde mi experiencia pasada, si lo veo desde que yo era un niño, muchas veces me encontraba peleando o esforzándome en la vida para poder salir adelante. Lo veía desde chico con mi papá. Mi papá siempre, todo el tiempo quiso sacar adelante a su familia. Somos 3 hermanos, mi mamá, ama de casa. Y a partir de ese crecimiento, yo entendí que yo tenía que ir y luchar por un algo. Y eso me pareció a mí muy chévere. Y desde joven lo vi, desde joven en el bachillerato, sacando un gran ICFES en el colegio donde me gradué, luego haciendo la universidad que hice, graduándome no solamente como un ingeniero de sistemas, sino luego como ingeniero industrial, luego teniendo una maestría, y todo el tiempo había un querer ir por más, un querer ir por más, hasta un punto de que yo me vi plantado en este mundo, o sentí que Dios me plantaba en este mundo justamente para eso, para simplemente ir escalando de desafío en desafío, de desafío en desafío. Y de alguna forma yo sentía que Dios me ponía esos desafíos, pero con el tiempo entendí que fui yo el que me comencé a poner esos desafíos. Número 1, tal vez para no repetir siempre el mismo patrón de mis padres, o por el otro lado, querer ser mejor que mi papá, en el sentido de oye, él lo hizo por una familia. Yo en ese momento no tenía una familia, entonces, ¿por qué lo iba a hacer yo? Y simplemente se me metió en mi cabeza de querer ser mejor, querer ser mejor.
sin una razón aparente. Hoy en día, cuando tengo que mirar hacia atrás, sin una razón aparente, simplemente por querer y lograr más. Así fue como comencé a trabajar, luego comencé a emprender, comencé a hacer una cantidad de cosas, me casé, me divorcié por esa misma ambición y obstinación de querer ir por más, me mudé de ciudad, comencé a hacer una cantidad de cosas hasta que dejé de lado lo que para mí había sido o en lo que para mí se había convertido en la razón de ser por lo que yo estaba acá, que era enseñar y educar, por una razón muy sencilla. Un día comencé a entrenarme, a educarme en otro tipo de cosas y resulta que en ese punto se me vino a mi cabeza de que yo tenía un propósito en esta vida y que el propósito tenía que ver con agregarle valor a la vida de otras personas. O sea, que mi vida no era tan vacía desde el punto de vista de querer lograr algo si yo podía unirle a esto el agregar valor a otros. Y es donde comencé yo a pelear luego, ya no solamente con una meta cualquiera, sino el entender de que tenía que agregar valor. ¿Eso a qué me llevó? Profesionalizarme, crecer, conocer, pero todo el tiempo era profundizar, ir más allá, ir creciendo en el más allá. El que entendía hoy un inciso A y ya tenía que entender cuál era el B, cuál era el C, siempre había un motor que jalaba y jalaba y jalaba una vez que entendí o que creí entender lo que era mi supuesto propósito de vida. Así es como en el mundo del emprendimiento me convertí en un obstinado impenitente. ¿Qué significa eso? Significa que de cierta manera me comencé a comer el cuento de que yo estaba aquí solo para agregar valor. Pero es que en el mundo del emprendimiento había que agregar valor. O sea, de forma natural es así. Si tú quieres agregar valor, si tú eres emprendedor, vas a tener que agregar valor. Si no, ni siquiera te metas en el camino del emprendimiento porque sus obstáculos ya vienen de por sí de forma natural, como para ahora querer agregar valor simplemente porque sí. Entonces, fue en su momento donde arropé tanto este sueño, lo arropé de tal manera que no permitía que nadie me diese ni un consejo, no permitía a nadie opinar, no permitía inclusive que yo mismo hacer las preguntas claves a otras personas porque yo decía, nadie va a venir a empañar mi sueño. Y es así como comencé a quedarme solo, comencé a ser un ególatra estúpido, comencé a ser una persona que, qué aburrido estar con una persona que todo el tiempo creía que tenía la razón acerca de algo que estaba buscando, pero que no tenía ni siquiera una vista cerca de que ya lo iba a alcanzar, o al menos una migaja de eso que estaba buscando. Cuando comienzo a ver alrededor, más o menos hacia el año 2016, 2017, me veía solo. Prácticamente solamente con mi esposa me aguantaba, porque le tocaba de alguna forma. Pero entendí que si el supuesto propósito era agregar valor, ¿en qué momento esto no se veía igual como ese tal agregar valor? O sea, un agregar valor a personas cuando nadie me seguía, no lideraba a nadie, no lideraba ni a mi familia y sobre todo completamente solo y sin rumbo y sin dirección. Y fue donde entendí que me había metido en un enrollo de avaricia y no de ambición. Y esto es importante aquí poder hacer un pare y entender esto porque muchas veces logramos confundirlos. Por un lado, la ambición nos habla no solamente de la pasión, sino de ese fuego ardiente por querer ir a buscar más, pero también en ese buscar más poder dejar un mejor legado para este mundo, para una comunidad, inclusive para una familia, cosa que yo no estaba haciendo. En cambio, por un lado, la avaricia lo que hace es acaparar, querer abarcar, querer tenerlo todo, querer ir por todo, inclusive por encima de otros. Y era lo que de forma natural y definitiva comencé a hacer. No entendí en qué momento se logró transformar esto de esta manera, pero ese propósito, ese sueño, ese anhelo, esa ambición se transformó en avaricia. Desde ese punto de vista, la ambición lo podríamos ver como algo que logra o busca unir. La avaricia lo único que hace es querer acaparar. Es un sentimiento de acaparación total, donde consideras que única y exclusivamente tú eres quien tienes la razón por encima de cualquier persona y de cualquier circunstancia. La ambición
se alimenta por su lado de ese deseo ardiente de superación. En cambio, la avaricia se alimenta única y exclusivamente de la inseguridad por querer lograr esos mismos anhelos. La primera nos lleva a un crecimiento personal y espiritual espectacular. La segunda, por su lado, a una espiral completo en bajada de insatisfacción total todo el tiempo. Entonces, cuando logré entender de que ese propósito realmente se había convertido en avaricia, comencé a cuestionar muy fuertemente absolutamente todo. Y fue donde yo comencé a hacer cambios ya muy drásticos en entender de que no podía haber una visión o un propósito que sea propositivo, valga la redundancia, si era completamente avaricioso. Y fue cuando comencé a entender de que existían o debería haber una lógica para entender una ambición saludable. O sea, cómo una ambición podía ser completamente saludable. Y fue de donde, a través de mucha introspección, a través de mucho pensar, a través de mucho discernir, comencé a mí mismo ir cambiando parte de mi mismo concepto de propósito. Y parte de ese mismo concepto de propósito en términos de la ambición. Y fue donde vino la transformación de la avaricia a la ambición, y una ambición que podía ser propositiva. Una ambición que de alguna forma podía tener dirección. Y aquí es donde yo les quiero compartir cuatro cosas que descubrí acerca de una ambición saludable, para volverla completamente propositiva, para que la ambición pudiese entremezclarse con este tema de lo que es realmente un propósito, un anhelo de agregar valor. La primera de ellas, tener una visión clara. Muy seguramente ya tú lo tomas o has escuchado muchas veces que te tienes que tener una visión clara para. Pero esa visión clara, muchas veces nos ponemos a tal nivel dentro de la visión que no contemplamos un escenario diferente al hecho de que no se pueda cumplir. Cuando yo hablo desde la visión, no hablo de ese escenario obstinado, caótico, desde el punto de vista de que si no se cumple, no sé qué puedo hacer. Y es donde llega el sufrimiento. Tener una visión clara es entender de que hay una expectativa y hay una realidad, pero esa expectativa tú vas a poder jugar con ella. Tiene que ser flexible, tiene que ser algo que pueda ser maleable, porque no todo el tiempo los momentos de todos son exactamente iguales. Imagínate tú tener un sueño antes del coronavirus. Te aseguro que después del coronavirus y con las pérdidas que muy seguramente pudiste tener o los casos cercanos de personas enfermas, cambiaron cierta forma de cómo veías el mundo, de cómo te enfrentabas al mismo mundo. Entonces, a partir de esto que te estoy comentando, o esto que estoy, digamos, discerniendo acá contigo, es tener una visión clara de que sí hay un objetivo al que quiero alcanzar, sí hay una meta, pero debo hacerla maleable, debo hacerla moldeable, porque en el punto donde yo crea que es completamente rígida, puedo entrar en sufrimiento constante, simplemente porque no soy yo capaz de adaptarme a la necesidad que hoy en día requiere ese anhelo o ese sueño. El segundo punto que debe tener una ambición saludable es la resiliencia. Es decir, la resiliencia no la confundas con obstinación. Muchas veces estamos obstinados y todo nos dice que por ahí no es el camino y tú dele que dele, te estrellas todo el tiempo con la misma pared. Sin embargo, la resiliencia habla de que una vez que entiendes de que hay una ambición saludable, de que hay un propósito detrás de esto, de que efectivamente hay algo donde yo voy donde hay un fuego saludable en el hecho de que también voy a ayudar y apoyar a otros alrededor de este tema, la resiliencia es clave. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo las cosas van a ser color de rosa, pero esa resiliencia es esa vocecita que está al lado tuyo todo el tiempo diciéndote, dale, o sea, dale que sí se puede. Y viene acompañado de una emoción de alegría, no de una emoción de frustración, no de sufrimiento, sino que viene de una valentía, de estar envalentonado por querer hacer algo, por querer lograr ese algo. Entonces, la resiliencia es clave en
en una ambición saludable. Es muy clave, porque una vez entiendas de que hay propósito detrás de esto, efectivamente vas a requerir de ti, de ese poder interior, de ese fuego interior para poder continuar adelante. Y una vez más, no lo confundas con obstinación. Puede ser muy fácilmente confundido con obstinación, pero normalmente cuando confundes esto con obstinación, se convierte en obstinación cuando tú, a pesar de que todo te dice que no es por ahí, tú te sientes mal, te sientes frustrado y así todo quieres ir para adelante como un burro a estrellarte contra una pared. Lo tercero que debes tener en cuenta es que una ambición saludable viene consigo con innovación y creatividad. Es decir, comienzan a surgir de ti una cantidad impresionante de ideas que comienzas a ver, oye, esto lo puedo hacer de esta manera, lo puedo trabajar de esta forma. ¿Por qué no he llamado a esta persona? ¿Y si lo hago en otra ciudad? ¿Y si lo miro en otro país? ¿Y si cambio de contexto? Y comienzas tú a buscarle colores, olores y sabores a diferentes soluciones para ir detrás de ello. Vuelvo y te digo, esto es espectacular. Te doy un consejo. Hay un consejo que normalmente a mí me gusta darle a las personas para que comiencen, una vez entiendan que van sobre una ambición propositiva, puedan comprender cómo nutrir esa creatividad. Y es lo que nosotros llamamos el brainstorming, la lluvia de ideas. Pero no vista desde un punto de vista como que, ok, me voy a sentar a hacer una lluvia de ideas. Tenemos que fortalecer esa parte de nuestro cerebro que nos permite ser creativos. Les voy a dar una tarea. Ponte a lo largo de los siguientes 30 días, todos los días vas a escribir 10 formas diferentes de cómo vaciar una piscina. Sí, 10 formas diferentes de cómo vaciar una piscina. Vas a llevar a tu cabeza a que todos los días vas a hacer 10 formas durante 30 días, es decir, que vas a obtener 300 formas diferentes de cómo vaciar una piscina. Tu cerebro es muy inteligente, es muy sagaz, y allí te va a llevar a dos cosas. Número uno, te va a llevar a que cada vez que tú escribas las 10 cosas de hoy y luego las 10 cosas de mañana, cada vez que vas a repetir algo, hay algo dentro de ti que te va a decir, esto ya lo escribí, y vas a llevarte a buscar una manera diferente. Pero también va a pasar algo muy curioso como en el día número 15, 16 o 17, que tú vas a decir, pucha, ya escribí 150, 160 formas de vaciar una piscina, no hay más. La verdad es que sí hay más. Y yo te invito a que hagas este ejercicio que no te va a tomar más de 5 minutos al día durante 30 días para que veas que si tú te esfuerzas a llevarlo y pasas estos 15, 16 días, vas a ver que comienzan a fluir otra serie de opciones para vaciar una piscina hasta que llegas como al día 25. Y ya en el día 25 tú vas a decir, Julián, es que de verdad ya no hay más maneras, o sea, ya no hay más formas. Créeme, sí hay otra forma, o sea, sí hay más maneras. Esfuérzate y llévate hasta el día 30. Si tú lo haces hasta el día 30, has hecho de que para tu cerebro sea importante manejar la máquina interna que habla de la creatividad y la innovación. Y hablemos después de 30 días para que veas. Entonces, esa ambición atada a una buena habilidad de creatividad e innovación, es espectacular. Ahora, la característica final es que hay una motivación sobrenatural. O sea, cuando la ambición es propositiva, hay una ambición sobrenatural que hace que todos los días amanezcas con un fuego completamente diferente al del día anterior, pero cada vez más intenso, o sea, cada vez más intenso. Es algo que no deja que la llama se apague, cada vez más intenso. Entonces, si tú te separas de la obstinación, cuando ya es algo que es a nivel de obstinación y avaricia, tú sientes que todo se comprime. En cambio, cuando es una ambición propositiva, sientes que todo se expande y esa motivación hace que todo se expanda. Comienzas a ver cosas donde antes no las has visto y eso es espectacular porque dentro de ese punto de vista, convertir o guiarte o dejarte guiar hacia el punto de ambición propositiva es muy bonito porque vas a entender que todo el tiempo vas a estar viendo opciones diferentes y formas diferentes. Y justamente con el ejercicio anterior que les hablé de creatividad e innovación, vas a ver que esta motivación lo que hace todo el tiempo es como que la llama se enciende y no se apagan los maderos, no se apagan los carbones, no se extinguen, nunca se extinguen. Siempre están allí dando fuego, 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 fuego todo el tiempo. En resumen, para hacer una reflexión final, quiero que comiences a pensar
en todo eso que te ha motivado a lo largo de tu vida en seguir adelante. No importa si fue a través de tus padres, no importa si fue a través de un insight propio, no importa si lo sientes que es tu propósito o algo. Quiero que lo lleves a pensar hoy en día en una sola palabra, ambición, pero una ambición saludable. Todo eso que nos impulsa, que nos inyecta esa gasolina, esa palabra, ambición, espero que con esto hayamos podido quitar todo el cúmulo tal vez de significado negativo que podía tener esta palabra y no asociarla con avaricia, que entendemos que la avaricia ahora es una cosa completamente diferente. Ahora, para cerrar, quiero que simplemente te hagas esa pregunta. ¿Qué es lo que me motiva a seguir adelante? ¿Cuáles son esas razones poderosas que puedo unir a esa ambición para poder continuar y que sea una motivación constante, encendiéndose día tras día, día tras día? ¿Cuáles son esos sueños que te mantienen despierto o esos sueños que te hacen saltar de la cama? Espero que sean ambiciones completamente saludables, que no sean obstinaciones, que no sean situaciones donde simplemente quieres acaparar, volverte avaricioso e ir por encima de la gente. Entender de que tú y yo estamos hoy acá para entregar de nosotros algo más al mundo. Y qué bonito que sea que a través de estas ambiciones, a través de esto que nos hace propositivos, poder dejar un legado, poder dejar un verdadero agregar valor. Y no simplemente disfrazarnos detrás de una careta de agregar valor para ocultar nuestra avaricia. Recuerda a la larga que tener una ambición es la herramienta más linda, más poderosa para poder ir a lugares que tal vez jamás has creído que podrías haber estado. Ahora que ya has pasado un tiempo escuchando y escuchándome, lo cual agradezco de verdad, este primer episodio ha sido un trabajo muy bonito dentro de esa ambición propositiva de la que te hablaba. Ahora quiero escuchar un poco acerca de ti. ¿Qué reflexiones te llegan? ¿Qué pensamientos te llegan? ¿Qué te hace plantearte esto que has escuchado el día de hoy? Puedes comenzar a dejar tus comentarios, escribirme por interno y con gusto podemos hablar acerca de esto, en qué forma te puedo guiar en este tema, porque créeme que para mí ha sido muy fuerte el entender que lo que por muchos años de mi vida me había arropado era avaricia y no la ambición de un propósito que yo había seguido. Y si te puedo aportar, si te puedo ayudar en ese proceso, sería muy bonito, muy bacano. No quiero que pienses que este contenido fue planeado desde el egocentrismo, simplemente por darme a conocer. Quiero que entiendas una frase que me hizo a mí sentido cuando entendí este tema de la ambición propositiva. Y es que muchas veces tus desgracias, muchas veces tus historias pueden llegar a ser un detonante, pueden llegar a ser un disparador para que otros en su vida puedan crecer y puedan llevarse a lugares espectaculares. Desde una óptica un poco espiritual podríamos hablar de que muchas veces tus maldiciones pueden ser bendiciones para otros. Sin embargo, lo que yo quiero llevarte con esto es entender de que esto que hoy en día te estoy compartiendo, no solamente lo hago por mi ambición personal, porque te lo tengo que reconocer, sino que quiero que a través de estas palabras poder apoyarte y poder aportar algo, un granito de arena, en esa experiencia que llamamos vida. Nos vemos en siguientes capítulos. Espero que me sigas acompañando. Gracias. Bye bye.